Se nos va a venir la semana del 18 entre medio, que ahí veremos cómo lo vamos a solucionar. Seguramente vamos a tener que hacer 2 clases en una misma semana y vamos a tener que buscar un modus operandi que no nos haga, por supuesto, perder ninguna clase, que de ninguna manera va a ser así, pero que tampoco nos sobrecarguemos y que cada uno tenga los días libres que corresponden. Bien, tal vez esa semana, bueno, la semana del 18, claro, en realidad empieza el 18, que es día miércoles, pero perfectamente a lo mejor podríamos tener la clase antes, a lo mejor el lunes, qué sé yo, el lunes 16, una cosa así. Lo vamos a evaluar, ya lo vamos a evaluar. Y lo otro que les quiero comentar, chicos y chicas, así como rápidamente lo vamos a ir hablando en la medida que nos vayamos acercando a las fechas de las entregas de los desafíos, que tenemos el primer desafío que es a final de la segunda semana del curso. Entonces, el primer desafío, de alguna manera, se relaciona con la materia que vamos a ver en estas 2 clases, más un material que yo les voy a subir, un link que les voy a subir, les voy a mandar por anuncio, un link que es una pequeña cápsula que de alguna forma complementa un poco lo que estamos viendo acá en la clase. Lo que más me interesa respecto a los desafíos, chicos, que no son cosas difíciles, son casos que hay que analizar y responder algunas preguntitas. La verdad es que creo que no son difíciles. ¿Dónde está la gracia del desarrollo de los trabajos? En eso, justamente en el desarrollo, que sean desarrollos con capacidad de análisis, que sean desarrollos no solamente descriptivos de poner nomás, los trastornos, esto y esto, y no hacer como ningún vínculo con el caso, o que no hagamos ningún vínculo con alguna referencia teórica. Entonces, eso es importante, en el fondo, si tenemos que de pronto decir, entonces en el caso tanto, la paciente, la usuaria muestra una alteración de tal tipo, entonces lo trataremos de refrendar eso y de reforzar con algo desde la literatura que tienen ahí para apoyarse en este módulo o de la que a ustedes les parezca pertinente y que ustedes deben conocer. Y siempre con las referencias bibliográficas, que eso es otro punto muy importante, que todos los trabajos, los 3 trabajos que vamos a tener, tienen que ser hechos con referencias bibliográficas y con normas APA. Es decir, no basta con que al final del trabajo pongamos 10 textos en los cuales nosotros les dimos una pasada y por ahí tomamos algunas ideas, porque si no uno no sabe qué va con qué en el fondo. Entonces la idea es que vaya con normas APA para que uno diga, este párrafo está parafraseado de tal autor, esta idea está rescatada de tal teórico, o esta cita textual corresponde a tal también revista, tal libro, etc. Entonces, eso se los quiero pedir desde ya, que tengan una capacidad de análisis, de desarrollo interesante y que además utilicen normas APA. Los trabajos se hacen grupales, en grupos pequeños, no más de 4, porque también la idea es que entre ustedes se puedan conectar y no les sea complejo conectarse para poder hacer las tareas. Entonces, un grupo de 7, difícil a veces. Entonces, la idea es que puedan reunirse de manera más expedita y puedan también trabajar en forma como coordinada y no solamente como que tú haces esta parte, tú haces esta otra, sino que de alguna manera dialogar entre ustedes también. Eso. Entonces, hago el tiro preguntas si es que hay dudas respecto de lo que acabo de decir en términos como de lo administrativo, de lo formal, para que también me puedan comentar y yo pueda responder al tiro también. Respecto de los desafíos, de las entregas. Las entregas habitualmente están referidas ahí como entregarlas el día domingo X, no me acuerdo cuál, pero el domingo X en la noche a última hora, ¿cierto? Típico 23:59. Pero en general yo aprovecho de decir acá que pueden ser entregados hasta el lunes siguiente a mediodía. Entonces, si alguien está muy atrasado el domingo, ¿verdad? Un grupo, hasta el lunes al otro día, a mediodía, lo pueden mandar. Y no va a tener ninguna baja en el porcentaje de lo que tiene que ver con la fecha de entrega. ¿Ya? Si se pasan de eso, la misma rúbrica ahí castiga un poco cuando se entrega fuera de plazo. Pero hasta el lunes mediodía yo no tengo problema, ¿ya? Para que no estén tan así tan apurados.
Bien, ya, voy a tratar de presentarme súper cortito para no quitar más tiempo de lo que ya es nuestra clase. Bueno, yo soy Ana María Garro, y está mi nombre, ustedes ya lo habrán visto en la plataforma. Soy psicóloga, trabajo hace bastante tiempo en esto, digamos. No toda mi vida, porque antes había estudiado artes, pero después reorienté hacia las ciencias sociales y hacia psicología, que están cruzadas en todo caso, de alguna forma. Así que muy contenta, mi experiencia siempre ha sido trabajar en área, desde que partió mi práctica, prácticamente en un COSAM, justamente, en el COSAM de Maipú, justamente a propósito de Fabiola, que vive en Maipú. Entonces, hice mi práctica allí, viendo siempre esas cosas de la vida que la van poniendo a uno en lugares, ¿no? Siempre estuve como en el área infanto-juvenil, en el programa de trastornos emocionales infanto-juvenil, pero además estuve en el programa de discapacidad psíquica, y que era un programa como de rehabilitación. Entonces, desde muy temprano estuve muy vinculada a la rehabilitación. Y mi vida siguió así, funcionando siempre como en la clínica, siempre orientada a niños y jóvenes, y esto de la rehabilitación siempre con pacientes, principalmente pacientes con trastornos psiquiátricos, digamos, o sea, personas con esquizofrenia y otros trastornos mentales severos. Sin embargo, al poco andar, empezó esto a darme vuelta, esto como de la neurociencia también, como decía Juan por ahí, me interesa el tema de solo de la neurociencia dar vuelta, y entré a trabajar a una clínica que probablemente ustedes, o capaz, no probablemente, pero por ahí puede que les suene, Clínica Los Coihues. Y digo puede porque todavía, aunque la clínica tiene como 25 años de historia, todavía hay muchísima gente, la mayoría de la gente no la conoce, pero la gente que trabaja en rehabilitación por ahí le suena bastante más, porque es una clínica que se ha dedicado desde que nació solamente a la rehabilitación neurológica. Es decir, no es una clínica que reciba apendicitis, ni embarazo, ni amigdalitis, sino que solamente rehabilitación neurológica y neurocognitiva y, bueno, rehabilitación física también, por cierto. Entonces, partimos allí con todo este tema de la neuropsicología, cuando acá era bastante desconocido el tema de la neuropsicología, como que uno tenía que buscar por aquí, por acá, y había poca gente haciendo neuropsicología. Hoy día hay mucha gente que afortunadamente se dedica a la neuropsicología. Y la neuropsicología no solamente como es del quehacer del psicólogo, neuropsicólogo, sino que la neuropsicología como una disciplina más amplia que incluye a los fonoaudiólogos, a los terapeutas ocupacionales, a los educadores, a los psicopedagogos, a los kinesiólogos, a los fisiatras, de alguna manera, ¿ya? Así que bueno, así cursó mi vida durante muchos años. Estuve prácticamente 20 años trabajando en esa clínica, donde lo aprendí, yo creo que aprendí muchísimo. Si bien es cierto, me formé académicamente en la universidad también en neuropsicología, mi mejor escuela fue estar en un lugar donde veía todo el día 15 pacientes, de todo tipo, ¿cierto? ACV, TEC, tumores, aparte de todo lo que era justamente lesión medular, qué sé yo, Guillain-Barré, bueno. Y también estuve mucho trabajando ahí en adultos, pero también se abrió el área de pediatría y yo tenía una formación en infanto-juvenil, entonces me destinaron también a pediatría. Así que siempre se unió lo infanto con la neuropsicología, así que fue súper bonito en realidad. Y bueno, me retiré hace unos años atrás de ahí porque también uno se va como cansando de pronto y necesita como hacer otras cosas. Así que estuve un tiempo como trabajando sola con mi consulta en evaluación neuropsicológica y siempre en docencia. Hace muchos años que estoy en docencia, hace como 10 años. Eh, pero en el año 2019 como que me interesó volver a estar en un equipo y postulé un cargo en el hospital, en el Instituto Psiquiátrico Horwitz, Barak, y a la unidad de personas imputadas, de evaluación de personas imputadas, entonces porque se requería un psicólogo que hiciera evaluaciones neuropsicológicas. Así que fue súper bonito, pues fue reencontrarme con pacientes psiquiátricos de nuevo, pero como ahora desde la mirada neuropsicológica. Y ahí estuve hasta el año 2023, sí, hasta finales, hasta 2023. Y nuevamente dije, ya me dedico solo a la docencia y a mi consulta, porque también uno está, con los años uno se cansa un poco también. Así que, pero nunca he parado de hacer esto que hago, que me encanta, y eso.
Bueno, así que por lo menos yo quiero mirar con ustedes los módulos desde una mirada muy humana, muy cercana y muy desde la perspectiva del comportamiento de los usuarios, del mundo emocional de los usuarios y cómo las diferentes lesiones impactan estas áreas que acabo de mencionar. Si bien es cierto, este módulo se llama Semiología en Neurología Clínica, es algo que con Leonida hemos tratado infinidad de veces de poder cambiarlo y de ponerle semiología en neuropsicología clínica, no en neurología clínica. Sin embargo, como está inscrito así en el Ministerio de Educación, es súper difícil cambiarlo, porque este módulo es mucho más neuropsicológico que neurológico. Si no, lo podría hacer un neurólogo en realidad. Así que vamos a lo que nos convoca y de ahí les voy a ir contando otras cositas que se van a ir ocurriendo por el camino, ¿ya? Bueno, entonces, a propósito, nuestro primer PPT, nuestra primera clase, ahí dice cerrar, ahí sí, ya, ahí. Justamente semiología neurológica, que debería decir neuropsicológica, pero neurológica, diplomado en neurorehabilitación, etcétera, etcétera. Ya ahí está mi nombre, etcétera. Bueno, todo esto que vemos acá en estos circulitos, que no es muy creativo el PPT, pero dice ahí repetir algo una y otra vez, falta de prosodia en el lenguaje, dificultades para resolver problemas, desorientación, izquierda-derecha, y podríamos poner una serie de circulitos más con otros elementos más, pero en el fondo lo que cada uno de ellos nos dice es que son dimensiones, ¿verdad?, de alteraciones neurocognitivas que tienen su propia semiología. En el fondo, cosas que nos parecen que son muy similares unas con otras o que tienen límites un poco difusos entre una y otra, lo que sí tienen cierta distinción es en el fondo cómo se nos muestran a nosotros, con qué signos se nos muestra. Por eso este es un módulo que habla de la semiología, ¿no? Entonces, brevemente, recordar que el término semiología proviene del griego y que se divide en semeión y en logos, y esto en el fondo tiene una traducción de síntoma y logos, tratado o estudio. Entonces, en el fondo la semiología es el estudio del síntoma, ¿cierto? Así como eso debiera ser. En la medicina, por ejemplo, ¿verdad?, que estudia los signos y los síntomas de las enfermedades desde el punto de vista de diagnóstico y del pronóstico. Entonces, estos signos nos sirven para orientar justamente lo que es el diagnóstico. En el fondo, cuando conocemos los signos, podemos decir, a esta persona le pasa tal cosa. Y si estos signos van variando, para bien, digamos, o para mal, podemos hablar del pronóstico que va a tener el usuario. Entonces, la semiología es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Y eso es una frase, ¿verdad?, de este señor que se llama Ferdinand Saussure, que es como bien reconocido. Y es interesante esto que habla de los signos en el seno de la vida social, porque en el fondo cualquier signo no se da en el aire. Es decir, como dice arriba, ¿verdad?, el signo tiene un significado en un contexto social. Cualquiera sea el signo, si yo salgo a la calle y veo un disco par en la esquina, yo sé que eso tiene un significado que es justamente parar. Pero si no dijera parar y estuviera el puro signo en rojo, yo también sé que es parar. Lo tengo tan aprendido de hace tanto tiempo que sé que ese signo es parar y si fuera otro en verde sería seguir, ¿verdad? Y es como universal, como que en todo el mundo los signos pares no son naranjos ni son amarillos, son rojos. Y bueno, y los semáforos también. Entonces, pero eso se da en un contexto social. Y los signos que tienen que ver con lo que a las personas les ocurre, con lo que a los seres humanos nos ocurre, dado que hay un cuadro de una enfermedad, un cuadro mórbido de por medio, también tienen un impacto en la vida social. Porque que una persona, por ejemplo, tenga una peste y que esté llena como de alteraciones en su piel, tiene un impacto social. O sea, pensemos en el COVID, ¿no? En el COVID, o sea, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, justamente estaba en pleno COVID, y yo trabajaba en el hospital,
y venía del hospital hacia mi casa, yo tomaba el metro, yo vivo en Santiago, y tomaba el metro, así con mascarilla, con guantes, con todas las cosas, ¿verdad? Y alguien estornudaba, pero es que era una cosa así que todo el mundo miraba a la persona que estornudaba, y el pobre que había estornudado o tosía no hallaba dónde meterse, ¿no? Era un signo de algo que podía ser muy grave, que en ese momento significaba contagio, muerte, tragedia. Entonces, claramente que los signos son importantes porque en el fondo los signos son como un mensaje, nos dicen algo. Ahora, tenemos que de alguna forma distinguir entre signos y síntomas, que si bien son como las dos caras de la misma moneda, son distintos. Entonces yo no sé si ustedes tienen más o menos, probablemente sí, pero igual lo pregunto, como claridad respecto a cuál podría ser la diferencia entre un signo y un síntoma. ¿O por qué tendríamos que hacer la distinción? Porque pareciera que son lo mismo. Porque a veces uno dice, uy, tengo un síntoma, o esta persona tiene síntomas de tal cosa. ¿Verdad? Entonces, vamos a repasar un poquito eso porque a nuestros usuarios les ocurre eso, que tienen signos y también tienen síntomas. Ahí creo que dice que los signos y los síntomas entonces son un mensaje. Me faltaba el efecto especial de la flecha. Bien, entonces los signos son manifestaciones objetivas. El terapeuta, en este caso, que nosotros somos terapeutas, ¿cierto? Podemos identificarlas porque son observables y manifiestan muchas veces una enfermedad que es percibida, es perceptible por el observador. En cambio, el síntoma es un fenómeno anormal, porque es algo que no es parte de la naturaleza que uno tenga síntomas, ¿cierto?, de algo, y que es percibido por el paciente de manera subjetiva, de manera íntima. Entonces, eso también es importante como que nosotros lo mantengamos a la vista. Son manifestaciones subjetivas que la persona experimenta y no necesariamente son observables por terceros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no dejar fuera el síntoma, que se nos puede quedar, porque en el fondo el signo es tan poderoso, el signo es tan fuerte, es lo primero que vemos, ¿cierto? Pero el síntoma muchas veces no lo conocemos, porque el síntoma el paciente lo vivencia subjetivamente, internamente, lo experimenta muy, muy personalmente. Entonces, si nosotros pensamos en que siempre tenemos corrientes que son más descriptivas, el signo cabe en lo que es más descriptivo. Pero también hay corrientes que nosotros llamamos más fenomenológicas. Y el síntoma cabe dentro de lo fenomenológico, en el sentido de que al síntoma le tenemos que dar más tiempo. Le tenemos que dar un tiempo de aparición y muchas veces como terapeutas nosotros tenemos que mediar un poco en la aparición de ese síntoma para poder también ayudar con ese síntoma. Entonces nuestros pacientes que nos muestran, por ejemplo, qué sé yo, justamente pensando en fonoaudiología, ya, una dificultad para expresarse, un tipo de afasia o un trastorno de algún tipo del lenguaje, eso es lo que nosotros, lo primero que vemos. Entonces, y podemos inmediatamente describir, decimos, esto entonces es tal y tal, y hacemos una descripción, un diagnóstico descriptivo. Pero muchas veces no sabemos realmente cuál es el síntoma que acompaña ese signo, qué está vivenciando, qué es lo que vivencia el paciente con eso, ¿no? Su preocupación, su rabia, su irritabilidad, su molestia, de cómo está viviendo ese problema de lenguaje en este caso. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, sabemos, y esto es bien sabido, que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Entonces, nuestros usuarios siempre son la representación y la manifestación de este conjunto. No es que solamente nos muestren signos, así como tampoco solo nos muestran síntomas, o experimentan síntomas, sino que unos van acompañados con los otros. Entonces, tenemos que considerar que el síndrome es síntomas y signos. Cuando decimos síndrome desejecutivo, por ejemplo. Entonces uno piensa al tiro en situaciones que al paciente le cuesta planificarse, ¿cierto?
Pero ¿cómo experimenta ese paciente su síndrome de déficit ejecutivo? A lo mejor lo experimenta con mucha ansiedad, con mucha inquietud, con mucha inseguridad, etcétera. Bien, aquí tenemos una larga lista de trastornos neurológicos o que afectan el encéfalo, ¿verdad? Y otras, si es que es algo más periférico también, pero pensando como el sistema nervioso central, desde la cefalea, desde un dolor de cabeza importante, hasta, voy a saltarme, no voy a leerlos todos, pero por ejemplo voy a leer enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple, esto sigue al otro lado, enfermedades metabólicas, Parkinson, demencias como Alzheimer u otras, ¿verdad? Entonces, si acá hay 13 trastornos mencionados. Y lo que nosotros podríamos decir que estos 13 trastornos y muchos que faltarán acá tienen asociados signos y síntomas. Algunos van a ser comunes, algunos van a compartir trastorno, digamos, algunos síntomas y signos, y otros van a ser propios de ese trastorno. Entonces, de alguna manera, conocer los signos, conocer los síntomas, nos puede orientar muchísimo a llevarnos al trastorno, ¿no? Al nombre de la enfermedad, al cuadro que está cursando el paciente. Es decir, si pensamos nosotros en trastornos más psiquiátricos, por ejemplo, decimos entonces el paciente tiene alucinaciones auditivas, escucha voces. El paciente tiene aplanamiento afectivo. El paciente está aislado. El paciente presenta algún tipo de alucinación corporal también, por ejemplo. Entonces, como esos son signos, nosotros podemos decir, este paciente parece que cursa con un estado psicótico, ¿cierto? Y después veremos qué tipo de psicosis es, si es una esquizofrenia, si es una psicosis transitoria, por consumo de sustancias, etcétera. Entonces, el signo nos puede llevar, ¿verdad? Y cómo lo experimenta, qué otros síntomas tiene, qué otras manifestaciones del cuadro tiene en lo íntimo, es lo que tenemos que descubrir. Así nuestro trabajo, por cierto, va a ser mucho más acuicioso. Ya lo acabo de decir, ¿cierto? Cada una tiene su propia semiología, algunas comparten semiología y por lo tanto es importante el diagnóstico diferencial, porque hay semiología que, como decíamos, va a tocar más de un trastorno o va a aparecer en más de un trastorno y uno puede errar, no puede decir, en niños, por ejemplo, uno puede decir, este niño parece que pertenece, por lo que observo, al espectro autista. Pero si hilamos un poco más fino, nos damos cuenta que en realidad no pertenece al espectro autista, que tiene otra patología donde la semiología es similar. Y para eso, bueno, por cierto, el estudio, el repaso, la observación clínica es muy importante para esos diagnósticos diferenciales. Afortunadamente, en la actualidad estamos siempre acompañados y ayudados por textos, por manuales, por una serie de cosas que nos ayudan a diferenciar también. Pero claramente tenemos que confiar mucho en nuestro propio ojo clínico también. Bueno, entre otras cosas, aparte de lo que mencionábamos, que decían van a tener signos y síntomas similares u otros más diferenciados, también podemos decir que hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, todas las lesiones o todas las alteraciones que nosotros vimos recién van a tener un impacto en el funcionamiento cognitivo, social o emocional y del comportamiento del usuario. Uno podría decir, claro, una esclerosis múltiple, un TEC, una demencia, pero una cefalea también. Una cefalea también tiene un impacto en el funcionamiento cognitivo. Yo no sé si de alguna de las personas que están acá presentes, que parece que han llegado otros participantes, no he alcanzado a ver cómo se llaman, sufre de cefalea o ha sufrido de cefalea. Pregunto si alguna sufre o ha estado alguna vez con alguna cefalea como significativa, como importante. Yo por lo menos sufro de jaquecas por estrés y me ha llegado a dar, de hecho, hasta parálisis facial solamente de la mitad de la cara. Imagínate, ya.
Entonces uno dice, una cefalea, hay gente que incluso como que no le toma ni una importancia, pero una cefalea puede tener un impacto, como dice Fabiola, sumamente importante, ¿verdad? Muy importante y también puede llegar a ser invalidante. Es una persona con una jaqueca, como dice Fabiola, una migraña, le hemos ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo, aunque claro, tienen cositas distintas, pero una migraña, una persona no puede estar expuesta a la luz, no puede estar expuesta al ruido, le caen mal los alimentos. Entonces uno piensa, está trabajando así, está en su trabajo 3 de la tarde y empieza con una migraña o una jaqueca como la que dice Fabiola, no puede seguir trabajando, ¿cierto? Entonces dice, pero ¿cómo le va a hacer para tanto si le duele la cabeza? Tómate un paracetamol. No, ¿cierto? No es así. Entonces, tienen un impacto en el funcionamiento cognitivo, social y del comportamiento. Y eso significa que van a afectar las diferentes funciones cognitivas de aquella persona, ¿no? Y ya sabemos que las funciones cognitivas son varias, hay básicas y complejas, las vamos a ir analizando, por supuesto, en lo que queda de la clase, pero de alguna manera recordar que cuando se afecta nuestra cognición o la cognición de las personas, se afecta la capacidad de asimilar y de procesar la información con la que nos movemos en el día a día, o sea, la información que nos llega desde el entorno y que nosotros la adaptamos para poder vivir, digamos, ¿no? Entonces, cuando nuestro funcionamiento cognitivo está alterado, no tenemos esa capacidad para asimilar, para procesar y finalmente para adaptarnos al medio, por lo que puede ser muy grave. Entonces, claro, en ese caso uno podría decir, una cefalea a lo mejor no va a llegar a ese extremo de no poder procesar. Pero si pensamos en otras patologías como las que ya hemos mencionado anteriormente, uno dice, sí, entonces esta persona dice, ¿por qué no se puede integrar al trabajo? ¿Por qué no puede volver a estudiar? ¿Por qué no puede ser parte de la familia como lo era antes de la lesión? Porque no puede, porque su sistema de procesamiento ha cambiado tanto, ha sido tan vulnerado, ¿verdad?, por la lesión, que claramente perdió esa capacidad, al menos temporalmente. Lamentablemente muchos de ellos la pierden como por más que temporalmente, digamos. Bien, y entonces, y nuestro comportamiento, por otro lado, que también se ve impactado, que es básicamente nuestra forma de actuar, ¿cierto? Nuestra forma de ser, donde se van a revelar los aspectos cognitivos, emocionales, conductuales. Bien, y recordar acá un poquito, vamos a recordar así rápidamente, porque esto lo vamos a ver en la medida que vayan pasando las clases, vamos a ir adentrándonos en ellas también, que por supuesto que las funciones cognitivas entendemos por ellas aprendizaje, aquí están todas desordenadas, no están en un orden lógico, aprendizaje, memoria, lenguaje, razonamiento, toma de decisiones, pensamiento lógico, lo dije, bueno, por el razonamiento, ¿verdad?, etcétera, orientación. Y por acá dice atención, y está un poquitito al margen del resto, porque la atención evidentemente es una función, de hecho por ahí hay autores, ¿verdad?, investigadores, teóricos que dicen que la atención no es una función cognitiva como tal, sino que es como un estado. Pero nosotros la vamos a tratar como función cognitiva para no enredarnos tanto, y una función cognitiva básica, porque sin atención, sin un estado de alerta, que es como lo previo a la atención o como la base de la atención, las otras funciones no pueden existir. Es decir, difícil será memorizar si mi atención está abolida. Difícil será poder tener un razonamiento lógico si mi atención está alterada. Entonces yo por ahí pongo siempre que la atención en el fondo es como un escenario del cual tiene que estar totalmente descorrida su cortina para que las otras funciones puedan realizar su papel también y activar su rol. Bien. Y acá sí creo que es importante leer lo último que dice que todas estas funciones cognitivas forman parte del desempeño intelectual, por cierto, si las personas para tener un determinado funcionamiento intelectual requieren que estas funciones cognitivas estén adecuadamente funcionando, pero también de la experiencia.
¿Y por qué la experiencia? Porque en el fondo nuestro contacto con el mundo diario, desde que somos guagua, va dejando una huella de experiencia. Y esa experiencia es importante mantenerla a la vista porque justamente lo que ocurre con nuestros usuarios, sobre todo con los usuarios de rehabilitación, ¿verdad? Ustedes me han hablado de deterioro cognitivo, me han hablado de problemas neuro, de adultos mayores, en el caso de Fabiola más de la cosa de infanto, la experiencia se ve dañada también con todo esto, ¿no? Bien, y mi capacidad de memoria, mi capacidad de lenguaje, mi razonamiento, etcétera, etcétera, también tiene que ver con la experiencia previa que yo he tenido. Si yo no he tenido experiencia de estimulación, si no he tenido experiencia de estar en contacto con diferentes estímulos llamativos y atractivos, mi experiencia también se ve reducida y estas funciones también se ven reducidas. Bien, vamos a hablar un poquitito de procesos psicológicos. Ay, se me fue muy rápido esto. Porque si bien es cierto, todo nuestro módulo vamos a estar hablando mucho de disfunciones cerebrales y hago esa distinción, ¿no? Vamos a hablar de lesiones cerebrales, pero también de disfunción, porque no todo pasa por las grandes lesiones, por los grandes TEC, los grandes ACV, sino que las disfunciones microestructurales, ¿cierto?, que dan origen a los trastornos de neurodesarrollo, por ejemplo, son tan importantes como una lesión más grande, digamos. Pueden ser cambiarle tanto la vida a las personas como una lesión más grande. Así que vamos a hablar de disfunción y de lesión. Pero antes de eso sería bueno que tuviéramos algunos parámetros comunes respecto a algunos conceptos como por ejemplo proceso, ¿ya? Porque vamos a hablar de procesos psicológicos, de procesos cognitivos. Entonces simplemente recordar que un proceso de alguna forma, ¿verdad?, consiste en una situación secuencial o en un conjunto secuencial de acciones que se ejecutan para poder alcanzar un objetivo determinado. Si bien es cierto, esto es una definición un poquitito, como dice ahí, técnica, ¿verdad?, y puede ser aplicable a otros medios, no solamente al medio de la rehabilitación, al medio de la psicología, en este caso como el mío, sino que a los educativos, a los médicos, a los procesos industriales. Pero desde la psicología, procesos psicológicos justamente y procesos cognitivos tienen como otro tinte, tienen otro matiz. El conjunto, aquí hay una comilla, ¿verdad? Una frase entre comillas que dice que el proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, ¿verdad? Es decir, cualquier fenómeno, si uno piensa un fenómeno de la naturaleza, es decir, que llueva, requirió un proceso previo, ¿cierto? Que, no sé, subiera la temperatura en el mar, que corriera viento de determinado lado, que la presión bajara, no sé qué, y se produce la lluvia. Entonces hubo un proceso previo, pero también siguió una secuencia. El proceso es cambio, es actividad, es transformación que no desaparece, dice. Es decir, es un cambio que está permanentemente ocurriendo y que no desaparece porque en el fondo lo que va haciendo es integrar a la experiencia previa y por eso el tema de la experiencia es importante. Entonces, también para que nosotros tengamos en cuenta que los procesos psicológicos, los procesos cognitivos son activos y son elementos que están en cambio. O sea, un proceso psicológico que se llama atención, que se llama memoria, no es algo estático, está completamente siempre en movimiento. Entonces, también tendríamos que decir que los procesos psicológicos o cognitivos que hicimos mención hace un rato atrás no son observables. No son observables, ¿cierto? Lo que sabemos de ellos es a través de las conductas que los individuos muestran. Es decir, si yo los miro a ustedes, a los que tengo aquí presentes en sus cámaras abiertas, yo los miro y yo no puedo saber cuánta capacidad de memoria tienen. No, yo no podría saber si Fabiola recuerda 10 palabras de 12 o si Juan recuerda las 12 de 12 o 7 de 12. Solo con mirarlo así yo no podría saber. Yo tendría que aplicar alguna prueba, algún test en este momento, decirles, a ver, repitan las palabras que voy a decir, y decir, ya, ¿verdad? Pero como que a priori los procesos psicológicos no son observables.
Los podemos considerar como una realidad psicológica, los procesos psicológicos los podemos considerar como una realidad psicológica, es decir, conforman nuestra realidad psicológica. Sin los procesos cognitivos es como que uno no tendría una realidad psicológica, sin memoria, sin recuerdos, sin lenguaje para poder hablar de esos recuerdos, ¿verdad? Y cuando pensamos en una realidad, pensamos también en que esa realidad es inherente a las personas, es decir, las personas teniendo procesos psicológicos van a contar con una realidad psicológica. Es un poco reiterado el tema, pero está bien, ¿verdad? Y en el fondo, estos procesos psicológicos se inscriben en una realidad o en una dimensión mucho más amplia que es la vida humana. La vida humana en sí misma es un proceso. ¿Mm? Un proceso que tiene un inicio y va a tener en algún momento un final. Bien, vamos a revisar rápidamente también, primero chiquillos, dudas, consultas, comentarios, algo que de lo que hemos hablado de los signos, de los síntomas o de los procesos cognitivos, que queramos hacer mención a algo que se haya quedado fuera, que no lo hayamos mencionado. Ustedes cuando yo vaya haciendo la clase, como yo voy rápido además, ustedes anoten dudas y preguntas que les vayan surgiendo, cosas que cuando tengamos estos pequeños breaks podamos dialogar también. ¿Mm? Así que si hay preguntas o alguien quiere decir algo, interrumpan la clase. Interrumpan la clase, porque a mí de repente se me pierden aquí como esas manitos que se levantan o se me pierden que alguien que quiere hablar. Entonces ustedes me dicen, profe nomás, y yo estoy atenta y ustedes fuerte y claro y le damos la palabra a la persona que quiere hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Nadie por ahora? Ya. Seguimos entonces. Algunas características de los procesos psicológicos. Primero, podemos decir que los procesos psicológicos, llámese psicológicos cognitivos, como una analogía, ¿verdad? Tienen una característica de variabilidad. Y eso implica que estos procesos no son fijos o estáticos, algo que ya habíamos mencionado, y tampoco significa que tengan todos un mismo ritmo. Para nada, ¿cierto? Hay procesos psicológicos que son más rápidos, otros que pueden ser más lentos, y que estos que eran más rápidos de pronto pueden entrar en un ritmo también más pausado, y así sucesivamente. Es decir, tienen esta variabilidad. Y tenemos que señalar que hay procesos con contenidos permanentes, como son los contenidos de la memoria, por ejemplo, o que mantienen propiedades estables como la inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Que hay datos de la memoria, ¿verdad?, que se guardan en las memorias de largo plazo, por cierto, y que tienen datos permanentes, y que se van a guardar de forma permanente a menos que ocurra alguna afección justamente que esos recuerdos se empiezan a perder. Y por otro lado dice, o que mantiene propiedades estables como la inteligencia. Con esto nos referimos a que, si bien es cierto, un nivel intelectual de alguien, un nivel de inteligencia de alguien, puede mejorar en el tiempo porque pueden trabajarse ciertas habilidades, ciertas cualidades de esa persona, habitualmente las características de la inteligencia como que no mejoran o no varían, no es que no mejoren, no varían. Es decir, si nosotros evaluamos a un chico, ¿verdad?, que presenta síndrome de Down, por ejemplo, es probable que su nivel de inteligencia no tenga una gran variabilidad o un gran cambio, por eso es una propiedad estable, digamos, aunque el tiempo pase. A eso se refiere, por eso se hace como la salvedad en esos puntos. Esto no es contradictorio con lo anterior, porque para ese chico, personalmente, su inteligencia es un proceso también que tiene variabilidad, tiene su propio ritmo, digamos. Bien, otra idea sobre la variabilidad es que le otorga a los procesos psicológicos esta característica dinámica, no son estáticos. Y este dinamismo implica básicamente una interacción constante con la conducta y con la personalidad. Y eso también es importante, porque en el fondo nuestra conducta también es un reflejo de nuestros procesos psicológicos, ¿cierto? Porque como nosotros nos comportamos tiene que ver con nuestros procesos psicológicos.
Dice, observamos una direccionalidad donde la conducta de un individuo puede generar modificaciones en los procesos psicológicos. Y a la vez, al revés, los procesos psicológicos pueden gatillar cambios en la conducta. No sé si aquí se nos ocurre algún ejemplo que pudiéramos, o cómo traducir esto un poquitito. ¿Cómo poder hacer esto que la conducta pueda modificar los procesos psicológicos y los procesos psicológicos puedan modificar la conducta? Le voy a abrir a mi gato que quiere entrar. Denme un segundo, chicos, por favor, porque está rasguñando el vidrio así. Ah, se fue, está aburrido. Bueno, yo creo que no es tan complejo, ¿cierto?, de entender esto. Y básicamente nuestro proceso psicológico, disculpen, volvió a esperarlo. Impactan, es decir, la capacidad que yo tenga de razonamiento, la capacidad que yo tenga de análisis, de abstracción, de extraer información de mis recuerdos, de mi experiencia. Por supuesto que tiene un impacto en la conducta, ¿no? Por lo tanto, nuestros usuarios, cuando tienen lesiones o disfunciones que alteran estos procesos que acabo de mencionar, como la atención, la memoria, la abstracción, su conducta se ve reflejado, se ve impactada la conducta. Entonces, cuando uno trabaja con una persona, por ejemplo, de 35 años, estoy inventando, ¿no?, que sufrió un TEC, y el familiar nos dice, pero ¿sabe qué? Que ahora parece como que tuviera 15, se porta como de 15, no quiere hacer las cosas, oposicionista, no sé qué, ¿verdad? O está apático, está encerrado. Entonces, uno dice, sus procesos psicológicos que se vieron alterados producto de la lesión tienen una traducción en la conducta de su usuario. Y que era una persona adulta, madura, que trabajaba, bueno, ahora tiene una conducta errática, un Phineas Cage, ¿cierto? Y a su vez lo mismo también, pues nuestro comportamiento, por cierto, ¿verdad?, va también a puede ejercer modificaciones en los procesos psicológicos. Depende de la conducta que yo tenga, de cómo yo me comporte, de las cosas que haga, los riesgos que tome, va a tener un efecto en los procesos psicológicos. Entonces, eso es lo que nos vuelve a hablar de esta integralidad de los individuos, ¿verdad? Bueno, todas esas fotitas ahí diferentes son simplemente para decir, ¿verdad?, que la variabilidad de los procesos psicológicos nos dan un sello también. La variabilidad no es solamente solo entre procesos psicológicos, sino que son entre procesos psicológicos de una persona a otra también. Y eso nos hace también únicos, personas únicas. Bien, otra característica es el carácter de inferencia. Preguntábamos hace un rato atrás, o decíamos, ¿verdad?, que yo les decía, si yo los miro a ustedes, no puedo saber la capacidad de memoria que tienen. Entonces yo digo, ¿podemos observar la memoria de alguien? ¿Podemos observar sus pensamientos y sus emociones? ¿Podemos ver los pensamientos de los otros? Aquí alguien puso un chat. Vamos a ver. No. Tiare. Tiare. Hola, Tiare. A Tiare no la hemos saludado todavía. No, ¿cierto? Efectivamente, no podemos. La respuesta es como bien obvia, pero de todas maneras es importante que hagamos de esto obvio algo importante. Bien. Este dibujito básicamente tiene que ver, tal vez tenía más que ver con lo de la variabilidad, más que con esto de lo observable, porque en el fondo es como que si yo a ustedes mismos les digo, piensen en un árbol, cada uno va a pensar en el árbol que más le acomoda. El árbol que recuerdan de su infancia, el árbol de Pascua que armaban, el árbol que tienen en la casa, fuera en la vereda, no sé, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que los procesos psicológicos tienen que ver con nuestra experiencia, y eso es súper importante. La experiencia marca nuestro proceso psicológico y también nos da esta singularidad entre uno y otro. Bien, entonces, ¿cómo conocemos los procesos cognitivos de una persona que una persona está experimentando? Lo podemos conocer solamente a través de su conducta,
¿cierto? De cómo esa persona se comporta, lo que realiza, las acciones que realiza, lo que dice, todo es parte de su conducta, ¿no? De alguna forma. Entonces, los procesos psicológicos a priori, a simple vista, no son observables, pero sí por la conducta podemos ir detrás, ¿verdad?, de esos procesos psicológicos. Entonces, los podemos conocer a partir de inferencias. Entonces, tienen un carácter de inferencia, ¿cierto?, los procesos psicológicos. Interacción mutua. Esto también es como bien claro, queda bastante claro que tenemos que darnos cuenta que los procesos psicológicos requieren de otros procesos, que no son figuras, no son conceptos separados, todo lo contrario, están entrelazados, están en una retroalimentación permanente, se ven influidos por otros procesos. Y si pensamos en una actividad, como por ejemplo estudiar, y claramente detrás tenemos varios procesos que se desencadenan con una cascada simultáneamente, como es poner atención, memorizar, estar motivado, entre otros elementos. Pero unos con otros se influyen y se entrelazan. Entonces es interesante también ese concepto. Entonces muchas veces un usuario, un paciente, ¿verdad?, pareciera ser que su problema es solamente atencional, pero cuando es atencional también va a ser de memoria, también va a ser de fluidez, también va a ser probablemente de capacidad de abstracción, y así se van concatenando unos con otros. Y esta imagen aquí yo creo que tiene que ver con un proceso también. Seguramente por eso cuando la puse la encontré bonita, me gustó, pero como este proceso y de interacción también, ¿cierto? Cómo cada elemento interactúa con el otro. Tienen un carácter activo. Los procesos psicológicos son dinámicos, activos, dados entre el sujeto y su medio. Todo proceso implica un cambio de un estado a otro. Una persona que memoriza, se produce un cambio, ya que se genera una amplificación de las estructuras que albergan el conocimiento. Esto también es interesante referirse brevemente porque en el fondo cada vez que nosotros incorporamos una información nueva, nuestros esquemas de conocimiento, que son los que hemos ido construyendo desde que nacemos, digamos, de que empezamos a recibir los primeros estímulos, cambian. En la medida que yo incorporo información nueva, es decir, si yo hoy día me dijeran a mí, usted mañana parte en un viaje espacial, es una experiencia que yo he tenido mucha experiencia, ¿cierto? Yo soy una mujer adulta, por lo tanto he tenido de todo tipo de experiencias, buenas, malas, etcétera, pero nunca he ido a la Luna o nunca he ido a ningún planeta. Entonces, esa experiencia nueva, ¿verdad?, de alguna manera amplifica mi experiencia ya que tengo hasta este momento y la modifica. Y para eso yo requiero cierta flexibilidad para que se produzca esa modificación. Entonces, cuando las personas también tienen algún daño, les cuesta incorporar nueva información. Y nosotros muchas veces utilizamos conceptos como esta persona está muy rígida, ¿verdad? O persevera en esto, en lo otro, esta rigidez de la que hablamos, esta rigidez mental, y esa rigidez tiene que ver con la dificultad justamente de poder incorporar información nueva. Y, por supuesto, los procesos psicológicos tienen una finalidad adaptativa. O sea, todo lo que nosotros hemos visto ahora de los procesos psicológicos, lo que apuntan, su objetivo como su premisa, su razón de ser, es que los individuos se puedan adaptar a los cambios que vamos experimentando. Tener información, tener más experiencias, conocer cosas nuevas, poder conocer más palabras, poder resolver problemas, poder flexibilizarnos frente a ciertas tareas, etcétera. Todo lo que se nos ocurra tiene que ver con este sistema de adaptación. Que, insisto, y voy a hacer siempre ese ping-pong, esa referencia a que las personas que han sufrido un daño o que tienen alguna disfunción del tipo de neurodesarrollo, esa finalidad adaptativa también está, de alguna manera, está alterada, está interferida. Entonces, cuando uno dice una persona
que es del espectro autista, pensemos en un niño, entonces nosotros hacemos toda la descripción tipo DCM, ¿cierto? Decimos, tiene estereotipia, tiene poca capacidad de interacción con el resto, expresa poco lenguaje, es rígido mentalmente. Claro, podemos nombrar todo eso, pero si lo miramos, como yo decía al inicio, eso es bien descriptivo. Si lo miramos más fenomenológicamente, lo que decimos que lo que le cuesta es la adaptación, ¿cierto? Le cuesta poder integrarse e integrar las nuevas experiencias y poder flexibilizarse frente a ciertas situaciones. Entonces ahí hay un choque, ¿verdad? Entre la situación que manifiesta el chico o la chica y la necesidad de poder integrarse y adaptarse al medio. Son de naturaleza subjetiva, lo personal, lo íntimo, lo subjetivo es una característica propia de los procesos psicológicos. Solo la persona puede acceder a los contenidos que movilizan esos procesos o que determinan esos procesos. Yo sé lo que recuerdo, yo sé lo que siento con ese recuerdo, yo sé a lo que atiendo, yo sé lo que me motiva y lo que no me motiva. Y, claro, insisto, los otros pueden también intuir, inferir, pero el que sabe realmente es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Perdón, aquí la relación, ¿verdad?, entre conducta y procesos. Entonces, también esta pregunta, ¿verdad?, dice, cuando hacemos nada, ¿estamos haciendo nada? Supuestamente cuando no hacemos nada, nada decimos, no voy a hacer nada ahora. ¿Estamos no haciendo nada? ¿En algún momento dejamos de hacer algo? ¿Dejamos de hacer? Tal vez esa es la pregunta. Anímense a usar sus micrófonos y que compartamos un poco lo que ustedes van pensando también, lo que ustedes... Bueno, acá. Entonces, la respuesta es que una característica básica, muy importante de la conducta, ¿verdad?, es que es continua. Es decir, siempre hay algún tipo de conducta presente en los individuos, aunque sea una conducta muy automática, aunque sea una conducta muy pasiva, pero siempre hay algún tipo de conducta. Entonces eso también es interesante, que nuestra conducta siempre está, siempre hay algo que estamos manifestando. Y tal vez esta imagen lo que quiere representar es que aunque estemos, ¿verdad?, en un estado de profundo reposo, de profunda sueño o incluso de una alteración más grave que un sueño común, como un estado más bien de falta de conciencia, ¿verdad? Bueno, hay órganos que están en función, por lo tanto hay algún tipo también de conducta del organismo, ¿verdad? Bien, vamos a volver a los signos y síntomas. Déjenme ver la hora. Qué bueno, estamos con un poquito de tiempo. Les pregunto si quieren tomar un pequeño descanso de 5 minutos. Eso sí que me cuentan por acá para poder escucharles, porque no puedo leerles el pensamiento, ya saben. Por mi parte no hay problema. Ya, entonces hagamos un descansito de 5 minutos. Son las 20 para las 9, un cuarto para las 9. ¿Ya? Esto es lo que encontré. Se me activó, estaba mirando la hora, se me activó el celular. Ya, entonces en 5 minutitos nos juntamos, chicos y chicas, tomen agüita en este rato y descansen un poquito. Voy a tener la grabación un segundo, o sea, voy a cerrar aquí.
De vuelta. Estamos por acá. Ya. A ver. Sí. Ya, chicos. Entonces, vamos a retomar con lo que nos queda. Yo voy a tratar hoy día de que cumplamos el horario para no atrasarles a cada uno, pero nos queda un poquito todavía por ver, ¿ya? Entonces, como dice acá, volviendo a los signos y síntomas, que era lo que nos convocaba antes, aquí hay un pequeño ejercicio, muy simple, ¿ya? Así que quisiera que leyéramos esta viñeta con atención y podamos después comentar algunas cositas. Dice acá, Alberto, de 8 años, y su mamá van al médico. El médico anota en su ficha, niño muy inquieto, se para y se sienta durante toda la sesión. Al preguntarle algo sobre el mismo, responde, pero luego salta a otro tema o se pone a jugar con los objetos que están sobre la mesa. Finalmente, Alberto logra decir, es que cuando la profesora está hablando, yo la escucho un ratito y después como que se me mete otro pensamiento en la cabeza y me pongo a pensar en eso que se me olvida y en eso se me olvida escucharla. Y cuando me pregunta, Alberto, qué dije, recién a mí me da pena y miedo porque ya se me olvidó. Ya, bueno, como les digo, es algo muy, muy sencillo, pero me gustaría que pudiéramos determinar un poquito aquí cuáles son síntomas y cuáles son signos, para que hagamos un poquito esa distinción. Así que, eh, coméntenme ustedes qué creen, cuáles pueden ser signos y cuáles pueden ser síntomas. Por aquí alguien escribe, signo es que es muy inquieto. Muy bien, Tiare. Excelente, claro. Observable, ¿cierto? El médico observa lo que decíamos al inicio. Un signo porque es observable. ¿Qué otra cosa más podríamos determinar acá como signo o como síntoma? Con confianza, con confianza. A ver, síntoma que se le olvida lo que la profesora dice. Muy bien, también, ¿cierto? Porque eso, en el fondo, el médico no tiene cómo saberlo. Solamente ve que es muy inquieto, que juega y todo eso, ¿no? Que se salta de un tema a otro, eso también es un signo. Pero que se le olviden las cosas, él no tiene cómo saber. ¿Mm? ¿Y habrá otros síntomas que podamos hacer referencia, aparte de que se le olvidan las cosas? ¿Se le olvida lo que la profesora está diciendo? Ya, o que tiene como, que se le meten como otros pensamientos, ¿cierto? Es distráctil en el fondo, está con un pensamiento y como que le llega otro también, y eso lo sabe él nomás. Él nomás puede determinar aquello. Él solamente es dueño de ese conocimiento que tiene de lo que le ocurre en el fondo. ¿Mm? Y pregunto una vez más y a ver si también podemos ahí escuchar a los compañeros, ¿verdad? ¿Algún otro síntoma? Tal vez el último síntoma que pudiéramos identificar. Bueno, vamos a decirlo desde acá. Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Aquí esta compañera, ¿verdad?, nos ayudó a completar esta parte de la clase. Lo que siente, ¿cierto? Dice, me da pena, me da miedo. ¿Mm? Esos son sentimientos profundos de Alberto respecto a lo que le ocurre y eso nosotros no podemos verlo. Es decir, nosotros, frente a una persona que llora o que ríe, claro, podríamos decir está alegre, está triste.
Sin embargo, el que realmente sabe lo que le pasa detrás de su llanto o detrás de su risa es la persona que lo está experimentando. Nosotros podemos inferir por su conducta, evidentemente, ¿verdad? Pero acá él dice, me da pena, me da miedo porque ya se me olvidó, etc. Entonces, a veces los síntomas requieren un poquitito más de tiempo, como decíamos, más que el signo que aparece desde de lo inmediato. Y aquí va a aparecer algo que dice dolor psíquico, que tiene que ver con esto, justamente con la pena y el miedo, y que nosotros muchas veces el sufrimiento psíquico no lo vemos de las personas. Nos tienen que contar de aquello. Bien, gracias Tiare, que ahí fue muy participativa. Bien, entonces la semiología nos ayuda a distinguir mediante signos y síntomas, obviamente, que nos entregan información sobre los procesos psicológicos y su funcionamiento. Y la semiología neurológica es infinitamente amplia. Ahí dice muy amplia, pero claramente queda corta la palabra muy amplia, porque son enormemente, mucha la cantidad de síntomas y signos neurológicos que pueden haber, ¿verdad? No solamente de lo cognitivo, no solamente de lo emocional, no solamente de lo conductual, sino que obviamente de lo motor, de lo propioceptivo, ¿verdad? Que pudiéramos incluir todo aquello. Entonces nosotros vamos a tratar de revisar esta semiología más neuropsicológica. Bien. Bien. A ver, son las 9, 5 para las 9. Esta clase termina a las 9 porque yo había puesto por ahí, ¿verdad? Que era 1 hora 45. Bueno, nos queda un poquitito, 1 hora 45 y vamos 1 hora y media. Así que nos queda un poquitito. Entonces, en este poquito de clase que queda, vamos a tratar de ver otro... Déjenme dejar de compartir lo que viene a continuación de este PPT para... Lo tengo que abrir, denme un segundo. Acá. Bueno, la idea de lo que viene a continuación es poder básicamente tener algún tipo de lenguaje común frente a algunas manifestaciones conductuales y... Se me perdió el mouse, no sé qué pasa con el mouse, no sé dónde está. Como que desapareció. Ahí. Uy, perdón, pero como que se borró el mouse. Ya, acá. Ya. Esto está al revés, esto va de acá para acá. Que tengamos alguna terminología común para referirnos a algunas cosas, algunos conceptos que vamos a ir viendo. Entonces vamos a mirar en esa línea algunos trastornos conductuales y afectivos tras una lesión cerebral adquirida y que en esta parte de la materia está como bien referida a las lesiones frontales. Y por supuesto a la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver en estas 2 primeras clases principalmente a propósito de la tarea que además tienen que hacer. Yo sé que esta materia para ustedes no es para nada desconocida. La idea es poder profundizar un poco y reforzar también algunas situaciones. Pregunto, y por favor me gustaría que pudiéramos dialogar un poco, porque si no la pregunta queda rebotando y yo así me oriento también con respecto a ustedes, ¿no? ¿Qué han visto, de la medida de la experiencia que han tenido de pacientes con lesiones frontales? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que les gustaría como reforzar también desde esa perspectiva? Personas con lesiones frontales o con disfunciones frontales.
Ojalá idealmente puedan abrir su micrófono y podamos comentar un poquitito. Los que han tenido alguna experiencia con pacientes o los que no han tenido experiencia con pacientes, pero tienen un ideario al respecto, digamos, y qué les ha llamado la atención, qué es lo que sienten que es lo más como importante de las personas con lesiones frontales. Profe, Aquí escucho. ¿Quién está hablando por ahí? Pamela. Pamela, gracias. O sea, yo tengo un usuario secuelado de ACV que tiene síndrome disejecutivo, por ejemplo. Y claro, tiene conducta un poco desinhibida, entonces eso igual afecta un poco su participación social en general y también su interacción. Entonces, de repente, tiene comentarios que son bien fuertes Claro. y no, pues de repente se empieza a sacar la ropa, todo ese tipo de conductas que son un poco fuera de lugar. Y, Mm, y cuando tengo otro paciente también secuelado de ACV, también en zona frontal, y tiene mucha labilidad emocional. Siempre, bueno, aparte de que tiene problemas para entender instrucciones, siempre está muy lábil emocionalmente. Y ya. aparentemente sin ningún motivo como preciso, al menos por lo que se indagó. Eso es como lo que me llama más la atención de estos dos casos. Ya, muy importante porque claramente esos dos patrones de comportamiento, ¿verdad? Llenos de signos de desinhibición, de problemas ejecutivos, de la habilidad emocional, como tú dices, ¿verdad? Son como una signología que uno la puede captar al tiro. Es muy interesante. Y justamente la idea con este PPT, con este específicamente, es que podamos consensuar en algunos conceptos como por ejemplo la labilidad emocional justamente o lo desinhibido de las personas cuando tienen este tipo de alteración. Así que totalmente atingente lo que compartiste, Pamela. Así que bueno, porque de ahí mismo nos vamos a tomar para lo que vamos a ver ahora. Y ya la próxima semana vamos a entrar más en detalle con esto mismo, ahora una cosa más general. Así que vamos a mirar. Primero, en relación a las alteraciones conductuales, en relación al título de este PPT, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar una línea excesiva, una línea deficitaria y una inadecuada. En la excesiva, básicamente, vamos a encontrar personas que pueden presentar verborrea, desinhibición, lo que acaba de mencionar Pamela, agresividad, impulsividad, acumulación de objetos, bulimia, hipersexualidad, perseveración, conductas antisociales. ¿Mm? Evidentemente, no todas necesariamente se dan juntas, pero muchas veces se dan varias de ellas. En lo deficitario podemos encontrar un bajo autocontrol, baja repertorio de habilidades sociales, una dificultad en la iniciación de la conducta, en la motivación, en la autonomía personal, en la autonomía social y pueden presentar dependencia, ¿cierto? Dependencia del entorno porque justamente carecen de esta autonomía social y personal. Y lo inadecuado, por ejemplo, una comunicación social inapropiada. Así que es como viene relacionado con el caso que le ha tocado ver a Pamela, con uno de los casos. Por cierto, que el interés por los cambios conductuales se origina, ¿verdad?, a partir del caso de Phineas Cage, que todos también lo conocemos, ¿verdad? Igual pregunto, yo digo todo, pero no necesariamente. ¿Todos conocen el caso de Phineas Cage? ¿Me pueden escribir? No, ¿Me pueden profe. decir? ¿Perdón? No, yo al menos no. ¿Y quién me dijo no? Tiare. Tiare, ya, súper bien. Qué bueno, Tiare, que nos comentas que tú no. ¿Alguien más no lo conoce el caso de Phineas Cage? Bueno, da lo mismo. Pero me interesa mucho porque yo siempre digo, lo conocemos porque uno entiende que por ahí a todo el mundo le han pasado el caso de Phineas Gage y la verdad es que
no siempre es así. Entonces lo que vamos a hacer es que en la clase que tenemos justamente la próxima semana vamos a hablar un poquitito de Phineas Gage en especial, porque está en la materia. Y solamente hoy día vamos a mencionar que gracias al caso de él, ¿verdad? Investigadores como Harlow lo que descubren justamente es que con ciertas lesiones en ciertas áreas frontales, digamos, las personas tienen cambios de personalidad y de comportamiento muy importantes. No voy a dar más detalles para que sea entretenido la próxima semana lo de Phineas Gage. Incluso hay un pequeño video por ahí que podemos ver sin perjuicio que otros ya lo conozcan, pero siempre es bueno ver a Phineas Gage. Bien. Nosotros tenemos que considerar que la neuropsicología cognitiva se ha preocupado, ¿verdad?, intensamente o mucho de las alteraciones de las funciones cognitivas como memoria, lenguaje, etcétera, pero no tanto de las funciones de los cambios conductuales y emocionales. Y es eso algo que hemos tratado de que se compense en las últimas décadas en realidad de trabajo, porque era algo que quedaba completamente fuera. Entonces había cualquier cantidad de acopio de información de trastornos cognitivos, de trastornos motores, de trastornos instrumentales, pero lo que pasaba con lo emocional y lo conductual quedaba como en una parte ahí, en el lado oscuro de la luna, y no le dábamos la importancia suficiente. Y justamente lo que acaba de mencionar Pamela con el caso y lo que acabamos de leer anteriormente tiene una importancia, una directa relación con lo conductual y con lo emocional. Bien, entonces nosotros podemos seguir en esta línea de revisar el tema de las alteraciones, ¿verdad?, de los trastornos neuroconductuales a propósito de la corteza prefrontal, y vamos a hablar de lo que justamente Pamela mencionaba, el síndrome desinhibido. Vamos a hablar también del síndrome apático y del síndrome disejecutivo. El síndrome desinhibido está asociado principalmente a las zonas o las áreas orbitofrontales, ¿verdad? Y se caracterizan por, ya lo leía yo anteriormente, por esta impulsividad, por falta de empatía, por un afecto inapropiado, muchas veces infantil de los usuarios, distractibilidad, una actitud también egocéntrica, inestabilidad emocional, falta de juicio social, irritabilidad y dificultad para adecuar el comportamiento al entorno social. Es decir, todo esto que acabamos de ver acá, evidentemente a las personas le cambian la vida, ¿no? Le cambian la vida, y no solamente al usuario, sino que se lo cambia también a las personas con que hasta ese momento compartían o comparten con el usuario. Porque no debe ser fácil vivir con alguien, como decía Pamela, que de pronto se saque la ropa cuando no corresponde, o diga cosas que son inadecuadas o desagradables, o derechamente groserías cuando no corresponden, ¿verdad? Esto que nosotros decimos como sin filtro, bueno, muy relacionado o totalmente relacionado con el síndrome desinhibido. Y si nosotros miramos, somos como más quisquillosos y pudiéramos desmenuzar cada una de estas, impulsividad, falta de empatía, afecto infantil, por ejemplo, y siguiéramos revisando una por una, evidentemente cada uno de estos conceptos cala muy profundo en la calidad de vida de las personas. Es decir, ser poco empático a esta altura de la vida, a esta altura de la humanidad y de la evolución humana, uno no se esperaría que la gente no fuera empática, porque además es algo que se ha tratado mucho en los últimos tiempos, ¿verdad? Y se habla de la empatía en los niños, y la empatía en la educación, y la empatía en la familia, la empatía en el trabajo. Entonces, que alguien carezca de empatía a esta altura es una desventaja importante. Es una habilidad social, una habilidad blanda que es importante para el manejo diario. Bueno, y así podríamos cada una de estas desmenuzarlas. El síndrome apático, por otro lado, que también se debe a lesiones frontales de otra área frontal, no orbitofrontal, otra área frontal, por ahí creo que está más adelante, se observa apatía extrema,
falta de espontaneidad del comportamiento, bueno, reducida, lenguaje empobrecido, falta de una movilidad, ¿verdad? Una asinesia, una falta de calidad del movimiento también, y una indiferencia al dolor. Entonces, como ustedes se fijan, es el polo opuesto de las lesiones o del tipo desinhibido, ¿no? El tipo apático es como la cara contraria del síndrome desinhibido. Y por otro lado, en relación a las lesiones de la corteza prefrontal, por supuesto que encontramos el síndrome disejecutivo, que son las lesiones dorsolaterales. Es decir, la región dorsolateral es la región de las funciones ejecutivas. Y que están caracterizados por pobre planificación, pobre capacidad de abstracción, falta de fluidez, falta de ordenación temporal, secuencias temporales, y, por supuesto, las disfunciones ejecutivas también pueden ir asociadas a cierta apatía y a cierto embotamiento afectivo. Entonces nosotros podemos extrapolar esto de las lesiones tipo ACV, TEC u otro, por ejemplo, a trastornos más neuropsiquiátricos, ¿cierto? O psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia, las personas tienden a tener lo que nosotros conocemos, síntomas negativos, y esos síntomas negativos son justamente la apatía, el embotamiento afectivo, el aplanamiento afectivo, la falta de interacción. Entonces también podemos decir que las personas con esquizofrenia sufren de un síndrome disejecutivo, porque además tienen poca capacidad de planificación, poca capacidad de abstracción, ¿ya? Entonces lo que estamos tratando de caracterizar aquí, que en las lesiones frontales podemos encontrar estos tres subtipos de síndrome, o sea, de conjuntos de signos y de síntomas. Bien, estoy aquí mirando la hora para no pasarme tanto. El síndrome desinhibido, siguiendo con él, podemos, ¿verdad?, conocerlo como síndrome pseudopsicopático. Y me gusta a mí hacer estas distinciones porque dice acá que entendemos la psicopatía como un rasgo de personalidad relacionado con la falta de empatía, ¿cierto? Con quebrantamiento de reglas sociales, frialdad afectiva, entre otras muchas características. Entonces nosotros que además vivimos en una sociedad violenta, donde cada vez estamos escuchando todos los días de asaltos, de agresiones, de una serie de cosas, entonces decimos, hoy estamos como llenos de psicópatas alrededor, ¿no? Puede ser y no puede ser. Habría que ser muy cuidadoso al hablar de ese tema y ver por qué también las cosas se producen, ¿no? Pero sí lo que podemos decir es que podemos encontrar en personas que han sufrido alguna lesión en esta área del cerebro con algo que pareciera ser un síndrome psicopático, pero que no es un síndrome psicopático, que es pseudopsicopático. Es decir, entendemos que el prefijo pseudo significa falso, ¿cierto? Entonces que no es en el fondo un cuadro psicopático, pero que parece ser. Entonces que nos puede engañar la vista, nos puede engañar el signo. Entonces por eso tenemos que ir también más profundo. Entonces puede aparecer como alguien psicópata o de la línea de la psicopatía, pero es pseudopsicopático. Entonces podemos ahí profundizarlo un poco más después también. Por otro lado, en el cuadrito del frente, Damasio dice que en relación a Antonio Damasio, ¿cierto?, al síndrome desinhibido, dicen que las personas toman malas decisiones, toman conductas arriesgadas para sí o para terceros y que tienen poca capacidad de mentalización. No olvidar que la mentalización es esta capacidad, ¿cierto?, de pensar lo que el otro piensa. Y lo que el otro piensa va de alguna forma a orientar mi conducta también. Es decir, si yo puedo mentalizar al otro, yo puedo, que no es lo mismo que la empatía, porque la empatía la conocemos así como comúnmente se dice, me pongo en los zapatos del otro, ¿cierto? La mentalización es estar como poder ser capaz de leer un poco la mente del otro en relación a lo que piensa, incluyéndome a mí. Entonces, si yo mentalizo al otro
y me doy cuenta que el otro piensa de mí, que yo llegué tarde porque soy floja, porque soy aquí o acá, yo tengo una posibilidad de modificar mi comportamiento. O piensa que yo soy súper estudiosa, súper trabajadora, ¿verdad? Puedo también reforzar mi propio comportamiento frente a lo que yo pienso que el otro piensa de mí. Esa capacidad se pierde con las lesiones frontales. Eso es lo que dice Damasio, y que, bueno, no solamente él, ¿no? Y que hay emociones que están asociadas a esta toma equivocada de decisiones, a estos riesgos que se pueden tomar, guiados muchas veces por el temor y por la ansiedad. Y dice, las personas que están con este síndrome no pueden obtener la señal de peligro. No obtienen la señal de peligro de hacer una mala inversión, de tomar una conducta de riesgo. No tienen esa señal, que es algo tan básico. O sea, el temor, la ansiedad, son emociones como muy básicas que nos permiten como prevenir también ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces se ponen muy en riesgo las personas de esa forma, porque son además desinhibidas. En el síndrome apático está menos estudiado que el desinhibido. ¿Por qué será? Porque justamente es menos florido, tiene menos signos visibles. El apático lleva su historia muy subjetiva, ¿verdad? Está muy en su mundo interno, no como el otro, que es para afuera, dice garabatos, impulsivo, se pone agresivo, se saca la ropa, como decía Pamela, ¿verdad? Es inadecuado. Este otro no. Está mucho más entre paréntesis su historia. Y, bueno, podemos, desde lo conductual y cognitivo, podemos observar, falta de esfuerzo, falta de productividad, tendencia a la perseveración, disminución de la socialización, las personas se aíslan, ¿cierto? En lo emocional, aplanamiento afectivo, una invariabilidad afectiva, es decir, como un aplanamiento, falta de matices en la expresión afectiva y finalmente una insensibilidad afectiva, como que las personas no sienten las cosas que están ocurriendo. Bueno, interesante verlo así también. Bueno, esto que viene acá no lo quiero pasar así volando rápido. Yo igual les voy a dejar el PPT, digamos, como pasado para que ustedes lo puedan revisar, pero yo quisiera revisarlo en la próxima clase, esta parte de la materia, ¿ya? Así que hasta por ahí lo vamos a dejar. Bien, aquí hay un chat, qué bueno. Ya. Correcto, ya. Bien. Estimados alumnas y alumnos, porque parece que solamente Juan por ahí, o alumnes también, ¿verdad? Dudas, preguntas, algo que podamos compartir de último minuto, igual nos quedan unos poquitos minutos. Así que ideal si quieren hacer algún alcance. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Algún caso para compartir? ¿O alguna pregunta sobre como lo práctico del curso? También sería bueno revisarlo hoy día. Sí, profe, consulta administrativa. ¿Cuándo se entrega el primer trabajo? Ya, a ver, ¿qué me está preguntando? ¿Quién es? Tiare. Tiare. Es que como no te veo, no te reconozco, Tiare, la voz todavía. Ya. Mira, Tiare, ¿sabes qué? Me parece que el trabajo se entrega, bueno, el trabajo se entrega al término de la segunda semana de clase. Es decir, esta semana es la primera, tenemos la próxima la clase, y el domingo, es que no me acuerdo la fecha exacta, pero el domingo de esa semana, de la segunda semana, se entrega el trabajo. Y lo que yo decía cuando empezamos la clase es que se puede entregar hasta el lunes siguiente a mediodía. No es necesario que me lo manden el domingo en la noche, última hora, sino que me lo pueden mandar
el domingo, el lunes al otro día. Estoy mirando acá la fecha. Eso está en la plataforma donde dice desafío 1 y 2, de la semana 1 y 2, ahí está la fecha. No lo tengo visible acá, pero en estricto rigor debiera ser el 10, el 13. No, a ver, espérense, la próxima semana el 10, el 11, domingo 15, el lunes se puede entregar el domingo 15 antes de las 12 de la noche o el lunes 16 antes de las 12 del día. Ok, profe, gracias. ¿Ya? Súper. Y la próxima semana la clase es el día jueves a las 7:30, porque excepcionalmente la hicimos esta semana, porque el jueves lo tenía ocupado con el otro módulo que se termina, ¿ya? Y eso Y lo creo. otro, profe, tengo una Dale. pregunta. Lo que pasa Sí. es que como llegué tarde, como este curso se va a llevar como más aspectos neuropsicológicos, quería ver si se va a pasar como más adulto o también infantil, porque ya que yo estoy haciendo el diplomado en neurorehabilitación, yo igual me desempeño mucho con infantil, con trastorno del espectro autista, entonces quería ver si igual va a abordar como temas desde esa área de la neuropsicología. Sería muy Ya, interesante. mira, me encanta que haya gente de infantil acá, porque como yo contaba al principio, mis áreas siempre han sido lo neuro y lo infanto, así que feliz de poder compartir algunas cosas en común. Mira, Tiari, compañeros y compañeras, en realidad el curso no está como diseñado así como para adultos y para niños. Entonces lo que hacemos en las clases, sobre todo cuando hay interés en un grupo, como en este caso que tú presentas un interés directo por la parte infanto-juvenil, es ir relacionando los temas también hacia los niños y hacia los adultos. En el fondo, todo lo que veamos, cuando veamos, por ejemplo, trastornos del hemisferio derecho, todo lo podemos llevar también, y de hecho, cuando se habla de hemisferio derecho, hay una parte donde yo especialmente hablo justamente de la parte de infanto y justamente un poquitito de TEA. Entonces ahí podemos profundizar un poco más. Porque claro, como este no es un curso de neuropsicología como dirigido a adultos o a niños, la idea es poder tocar algo de todo. Entonces, muy abierta, Tiare, a que si tienes preguntas, si tienes casos, si tienes experiencias, si tienes dudas, ir pudiendo aclararlas también acá, ¿ya? Ok, muchas gracias. Me Eso. interesa mucho esa área, por eso le pregunto, ya que me gustaría como interiorizarme más con respecto a ello. Yo totalmente disponible para que podamos ir vinculando las materias, los casos, los trastornos, las cosas, no solo con adultos, sino que con niños también. Afortunadamente cuento con bastante experiencia en el área, así que si puedo aportar un granito de arena, feliz. Ya pues, entonces los voy a dejar descansar y nos vemos el jueves de la otra semana a las 7:30. Voy a estar mandando el link un poquitito antes, hoy día lo mandé muy encima de la hora, pero lo voy a mandar por lo menos unos 20 minutos antes para que se puedan conectar con tiempo y con calma y acuérdense de sus cámaras y micrófonos abiertos. ¿Ya? Ya. Nos vemos, profe, que esté bien. Gracias Lo por dejamos todo. hasta acá. Que descansen. Chao para todos y todas.